anestesia mejor que la otra. La anestesia raquídea no va a ser mejor que la anestesia epidural, no va a ser mejor que los bloqueos de la anestesia troncular, no va a ser mejor que la anestesia caudal o que la anestesia general. En la anestesia, o elegir el tipo de anestesia a brindar a un paciente, o sea, acciones, ¿no? Se da principalmente por qué tipo de anestesia es más adecuado para un tipo de cirugía y un tipo de paciente. Nosotros en anestesiología tenemos dos clientes, el cirujano y el paciente, totalmente antagónicos ambos a veces. Por ejemplo, ¿no? El paciente va a creer que no sentir ni siquiera ni una agujita, ¿no? Y le van a operar, no sé, donde van a hacer una cirugía grande, que definitivamente requiere invasión. Entonces, es un mercado un poco difícil de satisfacer. Es por eso que no existe un mejor tipo de anestesia. No porque te duermes todo como en la anestesia general, no vas a sentir nada. Porque luego, por otro lado, tenemos la contraparte, que es el dolor, que son las complicaciones anestésicas, que tenemos una clase dedicada a esto. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la anestesia regional. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de esta anestesia regional? La anestesia regional va a inducir a la insensibilidad en una zona adecuada, que ojo, no es lo mismo que anestesia local. Esta insensibilidad va a tener la propiedad de ser controlada y reversible incluso. No incluso, siempre. Debería ser así en teoría. Pero a veces existen complicaciones, pues que lo hablaremos en su clase, que no permite que este concepto se dé. Pero la anestesia regional es la inducción a la insensibilidad de una zona corporal. Pero ¿cuál es la característica? Que es controlado y es reversible. Va a haber anestesia porque no va a haber sensibilidad muchas veces, o va a haber hipoestesia, y va a causar analgesia. Entonces, mientras, por ejemplo, ¿no? A alguien le operan como una cesárea, que creo que alguno de sus colegas ha tenido, le han operado una cesárea. Si esta cesárea tú se la das con anestesia general, que no es la anestesia de elección, por supuesto, para este tipo de cirugías, la paciente, claro, no va a dormir nada, pero tampoco va a ver a su bebé, y la anestesia general va a relajar el músculo uterino por las drogas que se utilizan muchas veces. Y por otro lado, el dolor, no va a haber un bloqueo neuroaxial de las fibras del dolor. Acuérdense en su clase de anatomía que nosotros tenemos dermatomas, miotomas y osteotomas. Y el dolor postquirúrgico en las pacientes, por ejemplo, de cesárea que van a ser sometidas a anestesia general, pues es intenso. Y definitivamente para ciertas cirugías no va a ser la anestesia general el tipo de anestesia de elección. ¿Cómo se va a dividir o clasificar la anestesia regional? Tenemos la anestesia local. Por ejemplo, te van a sacar una uña, te ponen anestesia local, dada que solamente va a bloquear el dolor en esta zona, y listo, ¿no? Te has hecho una herida, ustedes van a ser internos, van a encontrar muchas heridas en cabeza, que tienen que suturar, le colocan anestesia local para que solamente se anestesie esta zona y no tener que causar mayor daño sistémico al paciente o mayor riesgo sistémico. Tenemos la anestesia neuroaxial, que dentro de la anestesia neuroaxial tenemos la anestesia epidural, subaracnoidea o intradural, y la anestesia caudal, que no está escrita en la diapositiva. La anestesia epidural, la anestesia subaracnoidea o intradural o espinal, tiene tres nombres: subaracnoidea, intradural o espinal, y la anestesia caudal. ¿Ok? Tenemos también la anestesia de troncos, ¿ya? Y cuando hablamos de la anestesia troncular, estamos hablando de los plexos, de los bloqueos de los nervios propiamente, ¿ya? Olvídense de esta clasificación que no es adecuada. Pues tenemos la anestesia local, la anestesia troncular y la anestesia neuroaxial. Cuando hablamos de anestesia troncular, ¿alguien tiene idea de lo que me refiero?
Cuando hablamos de anestesia troncular, por ejemplo, alguien se fracturó la clavícula o tenía alguna fractura de cúbito radio de algún miembro, de alguna extremidad. Imagino que no. Ya he fracturado ¿Qué te fracturaste? el brazo, doctora. Ahí en el codo me fracturé la cúpula radial. Te fracturaste la cúpula radial. ¿Y qué tipo de anestesia te dieron? ¿Te acuerdas? No me dieron anestesia. Ah, te colocaron un yeso y con eso se consolidó la Sí. fractura. A buena hora, a buena hora. Si te hubieran tenido que operar, ya, hubiera sido o anestesia general o anestesia troncular probablemente, eh, bloqueando el plexo braquial. Y, doctora, pero si puedo dormirlo, si le puedo dormir al paciente, si le puedo dar anestesia general, ¿para qué me va a servir la anestesia troncular? Me parece que es un poco insulsa. No. Entonces, ¿qué sucede acá? Las cirugías traumatológicas, de por sí, son muy dolorosas. El hueso duele, hay edema de las partes blandas, hay mucha destrucción de por medio, tienen que romper, a veces cuando la fractura tiene mucho tiempo, tienen que volver a fracturarla, porque ya es una fractura que está en proceso de consolidación, entonces va a haber mucha manipulación de por medio, y esto definitivamente va a doler, ¿ya? Entonces, cuando tú das anestesia troncular, por ejemplo, yo hubiera optado por una anestesia troncular en esa fractura de tu colega si es que hubiera entrado a cirugía, el dolor de lo que hubiera sido 10 sobre 10 o 8 sobre 10 disminuye a 2 sobre 10 en una escala de EVA. ¿Sí conocen cuál es la escala de EVA? ¿Alguien tiene conocimiento de esta escala? La escala visual analógica. Analógica del dolor. Entonces, cuando te operan y te dan, por ejemplo, por una cirugía traumatológica y te dan este tipo de anestesia general, el dolor pues vuela, pero cuando te damos anestesia de troncular, el dolor disminuye notablemente y ahí no solamente acaba, porque no solamente se puede dar anestesia, se puede utilizar como anestesia los bloqueos tronculares, sino también se pueden dar como analgesia, es decir, al paciente por A, B, X, Z motivos, le dieron anestesia general en sala de operaciones para esta cirugía y cuando sale, sale con mucho dolor. Tú realizas uno de estos bloqueos, dependiendo cuál fuera, porque son muchos, pero ahora vamos a conversarlos de repente. Y la sensación del dolor disminuye notablemente en cuestión de minutos. Es algo increíble. Y nos sirve no solamente para controlar el dolor agudo, como es en estas situaciones, sino también para controlar el dolor crónico, porque existen catéteres que van tanto para la anestesia neuroaxial tipo epidural o para la anestesia troncular. Entonces, el capítulo de anestesia regional es maravilloso. Para poder realizar un tipo de anestesia regional, sea cual fuere la elección que hagamos, tenemos que evaluar al paciente. Siempre antes de cada acto anestésico hay que evaluar al paciente, porque el anestesiólogo tenemos un plan A, un plan B, un plan C, un plan D hasta un plan Z. Y durante la evaluación que vamos a realizarle al paciente tenemos que saber qué características tiene, como por ejemplo coagulopatías, alergias, alteraciones en el sistema nervioso central, si el paciente utiliza anticoagulantes, porque acuérdense que vamos a hincar, si utiliza inhibidores plaquetarios, si tiene patologías en la columna, si se encuentra incluso en ayuno el paciente. Tenemos que saber al examen físico si tiene signos de sepsis, si tiene cuadros como shock, o sea, por hipovolemia, o sea, la causa que fuere, si tenemos infecciones en el sitio de punción, de repente si ha tenido alguna cirugía, cómo está ese examen neurológico, cómo es la evaluación de la vía aérea en este tipo de pacientes. A nivel de laboratorio, tenemos que observar cómo están esos recuentos de plaquetas,
¿ya? Porque si está con una plaquetopenia severa, que hay casos, tenemos que reformularnos y replantearnos si la anestesia regional que vamos a brindarle al paciente es la más adecuada. Cómo está el perfil de coagulación, el INR, el tiempo de tromboplastina activada, el tiempo de protrombina. Tenemos que saber cómo está ese hematocrito. Y en especial, el paciente tiene que darnos su consentimiento informado, porque hay situaciones en que va a haber contraindicaciones absolutas para poder darle anestesia regional al paciente. ¿Y cuáles va a ser? Si es que el paciente no desea ese tipo de anestesia, no lo haces. Puedes convencerlo, pero tiene que firmar pues el consentimiento informado de que, sabiendo todos los riesgos, el paciente está de acuerdo con que se realice este tipo de procedimiento sobre él o sobre ella. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, en un paciente que tiene coagulopatías, esa también es otra contraindicación absoluta para no darle anestesia regional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar, ahora vamos a conversar a un espacio que está altamente irrigado. Y si el paciente tuviera coagulopatía, pues podemos producir un daño mayor. Si el paciente es alérgico a los anestésicos locales, pues tampoco utilizaremos eh, anestesia regional. Y si el paciente está séptico, también es una contraindicación para la anestesia regional. ¿Ok? Entonces ahí les he mencionado que el paciente no quiera, que el paciente tenga coagulopatías o que esté tomando anticoagulantes o inhibidores plaquetarios, que es lo mismo, ¿entiendes? Está dentro de las coagulopatías. Que el paciente esté en un cuadro séptico, ya si está en un cuadro séptico, pues no se le va a colocar, o está chocado, también es una de las contraindicaciones, y si el paciente tiene alergia a los anestésicos locales, también es una contraindicación un poco más relativa que las otras, pero sí. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a indicar cuáles van a ser las indicaciones para un tipo de anestesia regional? Por ejemplo, en la anestesia obstétrica y ginecológica, ¿no? Los legrados, pues vas a poder realizarlo con una pseudoanalgesia o con una anestesia regional, las cesáreas, las laparoscopías ginecológicas, ¿no? Las cirugías de traumatología, las cirugías vasculares muchas veces también va a ser una indicación, las cirugías urológicas también, cuando el paciente tenga una vía aérea difícil, por ejemplo, o cuando el paciente tenga alguna contraindicación o no quiera anestesia general, porque hay pacientes que no quieren anestesia general, entonces pues puedes ofrecerle la anestesia regional como una opción, o pacientes también que requieran analgesia posoperatoria. ¿Listo? Hay algunos casos, como en neuroanestesia, que podrías dar anestesia regional, pero no es muy común, así que esta vamos a dejarla. En cirugías de mama sí se le puede dar anestesia regional. Eh, Cirugías de cirugía plástica, como limpiezas quirúrgicas, también es una opción dar anestesia regional. Ahora, la anestesia regional no es que solamente lo vas a hincar y ya está, el paciente va a estar totalmente despierto. No, la anestesia regional, para poder darle confort al paciente, puedes aunarla a una sedación y eso te va a ir bien. Acuérdense que la anestesia regional es un tipo de anestesia que vas a poder también utilizarlo como técnica analgésica. Y es importante tener esto presente para poder tener estrategias para tratar el dolor. Acordémonos que el dolor es el quinto signo vital y un paciente que se encuentra con dolor en una unidad de recuperación posanestésica, pues tenemos que tratarlo. ¿Cuándo vamos a tener contraindicaciones frente a la anestesia regional? Absolutamente, o sea,
Nunca le vas a poner anestesia regional si el paciente no quiere. Hay pacientes que te dicen, uy, no, la espalda, no quiero, no quiero. Tratarás de convencerle si es que fuera lo más adecuado. Depende del anestesiólogo que le haga la consulta preanestésica, pero definitivamente si es que el paciente no quiere un tipo de anestesia, no se la vas a dar. ¿Por qué? Porque si sucediera después que hubiera alguna complicación, pues te ganaste tu problema legal gratis. Las coagulopatías es una contraindicación absoluta. Acuérdense que ustedes, cuando hablamos de anestesia epidural o anestesia raquídea, van a colocar una aguja en la columna del paciente. Y es un lugar donde si tú agarras un vaso, ¿ya? De calibre mayor, por así decirlo, entonces el control del sangrado, la compresión de ese sangrado va a ser difícil y podemos tener hemorragias epidurales o hematomas epidurales. Esos hematomas incluso se pueden infectar. ¡Qué feo! No creo que ni yo quisiera algo así. Cuando, por ejemplo, tenemos pacientes con celulitis en la zona o fasciitis y vemos que el sitio de punción está infectado, pues ni locos le vamos a colocar una anestesia regional, porque podemos causarle mayor sepsis, podemos llevar esta infección a los lugares que están asépticos al momento, como el espacio epidural, como el espacio intradural o incluso también a nivel de plexos. Podemos expander y sembrar esta infección en pacientes sépticos. No le vas a colocar una anestesia regional, pues ni loco. ¿Por qué? Porque la anestesia, primero, porque ya de por sí tiene alteraciones cardiovasculares que con un tipo de anestesia regional lo puede llevar al paro, ¿ya? Y pues no va a ser la mejor tipo de anestesia para este tipo de pacientes. Y hemorragia intracraneal, o perdón, hipertensión endocraneal también es una contraindicación absoluta para no colocar anestesia regional. ¿Listo? Relativas, como les mencioné, la alergia a los anestésicos locales, la hipovolemia sí, no pensaría dos veces. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Viene un embarazo ectópico roto, ¿ya? Pero el paciente aparentemente está estable. Sí sería una contraindicación relativa porque de repente el paciente no ha sangrado tanto, ¿no? Eso ya depende del criterio del anestesiólogo. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, consultas? Cuando hablamos de inhibidores plaquetarios, uno diría, pero doctor, ¿esto no estaba por acá? Bueno, yo la verdad es que si mi paciente utiliza, no sé, pues clopidogrel o está con aspirina ya un buen tiempo, entonces hay que por eso saber la historia clínica del paciente para nosotros decidir si es que se le coloca la anestesia regional o no. A mi criterio, y eso esa es una opinión personal, si el paciente está utilizando clopidogrel, aspirina, no, ya no le pongo, no me haría problema, salvo pues que sea una espalda que aparentemente sea un poco más sencilla, pero si veo y no se palpan los espacios intervertebrales, se palpan los espacios intervertebrales, es decir, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, si ustedes se tocan la espalda, van a sentir estas apófisis y entre ambas hay un espacio. Este es el espacio intervertebral. ¿Ya? Entonces es algo que tenemos que evaluar cuando nosotros colocamos también anestesia regional. Lo cierto es que cuando hablamos de contraindicaciones absolutas, hablamos de rechazo de técnica, coagulopatías, infección del sitio de punción, sepsis e hipertensión endocraniana. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener frente a este tipo de anestesia regional? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener frente a este tipo de anestesia regional? Que el paciente va a estar consciente, va a tener total control de su vía aérea, ¿ya? Por ejemplo, cuando sale el bebé, el paciente va a estar en una cesárea, la paciente va a estar totalmente consciente y no solamente va a estar consciente para que quede para el recuerdo, sino que se va a poder realizar el primer encuentro madre-niño
el primer contacto. Y este primer contacto es todo un programa en el Ministerio de Salud. Incluso en el Ministerio de Salud dice que hay que tratar de que el bebé empiece a lactar incluso en la misma sala de operaciones. Ahora, un poco con ese tema del COVID se ha dejado de lado, pero es importante este primer contacto. Otra ventaja es que la analgesia va a ser un analgésico potente, la anestesia regional, ¿ya? Vamos a tener no solamente eso, sino también analgesia postquirúrgica, ¿ya? Cuando se le va a realizar el corte, va a haber supresión a la respuesta del estrés, es decir, esta liberación de catecolaminas, ¿ya? Que uno sentiría por el dolor, va a disminuir porque ni siquiera va a tener conciencia muchas veces de que le están operando. A veces sí vas a sentir que te tocan, es normal, pero eso no significa dolor. Fuera de eso, también la anestesia regional va a tener menor incidencia de trombosis venosa profunda, disminuye en comparación con la anestesia general el sangrado, pero doctora, de eso no depende del lugar operatorio. Sí, claro que sí, pero se ha demostrado que en este tipo de cirugías, cuando le colocas anestesia regional versus anestesia general, disminuye el sangrado cuando es con anestesia regional, ¿ok? Entonces, ventajas tenemos pues múltiples cuando utilizamos la anestesia regional. Es por eso que hay que tomarla con un abrazo, este tipo de anestesia. ¿Y cuáles son las desventajas? Que por supuesto, cuando uno entra a sala de operaciones, por eso es tan importante enfatizar en la relación médico-paciente. Viene un paciente que es ansioso, no conoce a nadie, sabe que le van a cortar, va a tener miedo porque todas las noticias amarillistas que salen en la televisión. Va a ser un paciente altamente ansioso. Y también la anestesia regional muchas veces va a depender de la experiencia del operador. ¿Ok? Por otro lado, a veces el tiempo de latencia puede variar, que no es tanto una desventaja, es simplemente una particularidad de ese tipo de anestesia. La efectividad a veces puede ser variable porque también existen complicaciones en la anestesia regional que lo comentaremos, ¿ya? Y tenemos también efectos colaterales porque vamos a utilizar drogas como por ejemplo la toxicidad o daños neurológicos. Doctora, ¿a qué se refiere con daños neurológicos? Bueno, les cuento. Cuando uno coloca, por ejemplo, estuve cerca de un par de casos. Paciente joven, por un lado, y paciente adulta mayor, que le operaban a la adulta mayor de una trombosis, una ligadura de la safena, porque tenía trombosis venosa. Y al joven no me acuerdo de qué le operaban. Aparentemente no tenía ninguna enfermedad, pero luego se dieron cuenta que tenía algunas afectaciones por citomegalovirus. Pero eso fue después de que lo que les voy a contar. Entonces, la primera paciente, a la señora, se le coloca su anestesia, se fue a la unidad de recuperación posanestésica, que conversaremos en una de las clases, y a las 2 horas ya movía la pierna izquierda que le habían operado, pero la pierna derecha que no le habían operado no movía. Entonces, bueno, a veces puede suceder que se va a un lado más que en el otro por la distribución de la droga. Esperaron y hasta el día siguiente la paciente no movía nada. Se le realizaron algunos exámenes de imágenes y incluso la droga que se utilizó tiene un preservante, que es normal, es como se presenta, es la presentación que te dan de la droga que tú le colocas. Puedes tener los 5 correctos, puede ser la fecha correcta, puede estar dentro del tiempo, pero lesionó al final una raíz nerviosa y esta paciente se le tuvo que dar rehabilitación de por medio, mucho tiempo. La abuelita encima tenía una situación familiar un poco complicada. Tenía a su esposo esquizofrénico y ella era quien le cocinaba, pero ahora con esto la abuelita ni se podía mover. Pero hubo una relación médico-paciente importante ahí. La anestesióloga que estuvo a cargo le hizo todo, 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 todo. Y finalmente, después de mucho tiempo y de recuperación, mejoró parcialmente la motilidad de la pierna derecha. Aún camina con andador, pero a lo que estaba, mejor dicho,
Y el otro joven, igual, se le colocó anestesia regional y pues no movió las piernas. Estuvo con rehabilitación. El cuadro que tuvo fue una mielitis transversa. Y dentro de todos los exámenes que se le cruzaron, que se le realizaron, pues también tenía la lesión por el citomegalovirus, que por supuesto no fue la causa principal, pero definitivamente sí ha tenido que ser relacionado porque el citomegalovirus está estrechamente asociado a lesión neuronal. Entonces, ¿tenemos efectos colaterales? Claro que sí, pero es que la anestesia es un acto médico quirúrgico, es un acto médico con riesgos y con beneficios. Es por eso que cuando uno está en la evaluación preanestésica y tú explicas el consentimiento, no solamente es decirle señora, y eso les va a servir para cuando ustedes, perdón, para cuando ustedes sean internos, no porque van a hacer firmar el consentimiento de anestesia, eso lo va a hacer el anestesiólogo, sino porque van a hacerle firmar el de cirugía de repente y tendrán que explicarle al pie de la letra de lo que se trata, aunque eso debería serlo el cirujano. O de cualquier procedimiento ustedes tienen que explicarlo, porque muchas personas dicen, ah, ya sí, solamente me van a dormir, y chao, no es así. Como acto médico existen riesgos, beneficios, que el paciente tiene que estar en conocimiento, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento? Vamos a ver su chat. Ninguna, ok. Entonces, cuando hablamos de anestesia regional, tenemos que saber anatomía. Yo les cuento, cuando era estudiante de medicina, los cursos que menos me gustaron fueron anatomía, fue farmacología. Entonces, de pronto, llegué a la residencia de anestesiología y tuve que aprender todo lo que no me gustaba de pregrado, todo lo que me parecía difícil de entenderlo. Pero como lo ves todos los días y el conocimiento del anestesiólogo, así como su habilidad va a darte solidez en tu práctica médica. Entonces, pues, tuve que aprender, ¿no es cierto? Entonces, es ahí cuando tenemos que saber la anatomía, la localización de los nervios, cómo se divide, por ejemplo, el plexo braquial, cuáles son los espacios anatómicos del espacio epidural, dónde queda el espacio raquídeo, cuánto hay que colocar de la droga, qué tipo de droga vamos a colocar, cuál es la farmacología de esta droga. Hay que saber también para qué funcionan estos nervios. No es solamente bloquear el plexo braquial y ya está. No, tienes que saber qué nervios vas a necesitar bloquear y dónde vas a tener que hacer el bloqueo troncular. Tienes que tener el equipo adecuado. Porque muchas veces, por ejemplo, acá en el Ministerio de Salud, para esto el campo de salud en el Perú ha estado abandonado vergonzosamente por años. Aún sigue, pero definitivamente no es lo mismo que lo que era en los 90 o lo que era en los 80, ¿no? Entonces, muchas cosas estuvieron atrasadas y anestesia, el tipo de anestesia, las técnicas anestésicas fueron una de ellas que sufrieron junto con todo lo demás, ¿no? Entonces, muchas veces no se tenía el equipo necesario para poder realizar los procedimientos que sean más seguros para el paciente, porque al Estado también le encanta que sea barato. Y está bien, pero tiene que ser eficiente y eficaz lo que haces. Entonces, necesitamos también para realizar eh, los procedimientos el material adecuado, ¿ya? Por ejemplo, voy a realizar una anestesia epidural, pues no voy a hacerlo con una aguja con un Avocat, porque no es lo más adecuado. Yo necesito un tipo de aguja para realizar la anestesia epidural o peridural, ¿ya? Voy a colocar anestesia raquídea. Ah, ya no voy a usar un Avocat más delgadito para colocarlo. No, necesito un tipo de aguja adecuada. Por ejemplo, voy a realizar una anestesia troncular. Necesito un tipo de aguja adecuada y un instrumento como la sonografía para poder realizarlo. Y necesito, por supuesto, tener las drogas a utilizar adecuadas, ¿no? En estos dos casos, la queja de los anestesiólogos fue a que a que esa marca no era adecuada y se cambió de marca. Nadie utilizaba esa droga. Por supuesto, pues si te pone en riesgo legalmente,
tienes que cambiar lo que no le va a hacer bien al paciente, porque finalmente quien sella es el anestesiólogo y las responsabilidades legales van a venir sobre uno, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar drogas como los anestésicos locales. ¿Sobre dónde actúan los anestésicos locales? ¿Sobre dónde van a actuar los anestésicos locales, doctor? La vez pasada hemos conversado de esto. ¿Cómo? No te he escuchado. ¿Puedes repetir, por favor? Van a actuar inhibiendo el impulso nervioso, ¿listo? Sobre la bomba sodio-potasio tepeasa. Entonces va a evitar que haya una despolarización de la célula y que haya pues un movimiento del mismo. Por tanto, los anestésicos locales van a producir un bloqueo temporal irreversible de la conducción nerviosa. ¿Sobre qué niveles? Acordémonos la estructura del nervio que tienen, está rodeado de la mielina. Entonces vamos a tener algunos nervios que van a ser solamente sensibilidad, otros nervios que van a ser motor y otros de funciones vegetativas. Entonces, cuando tú utilizas anestésicos locales para poder hacer un bloqueo nervioso, vamos a justamente inhibir estas funciones de sensibilidad, motricidad y las funciones vegetativas. Los anestésicos locales van a atravesar la membrana nerviosa, que va a ser lipofílica, en su forma no activa, o sea, en su forma no ionizada, ¿ya? Una vez que ingresan en las células, el pH va a disociar el anestésico local que va a entrar como no activa, como no ionizada, como inactiva, y va a generar la forma del anestésico local activa, ¿ya? Esta forma activa va a ser la responsable que va a causar el bloqueo de los canales de sodio, evitando que entre rápidamente el sodio y evitando la fase del potencial de acción que les mencionaba, ¿ya? Doctores, ¿qué es el PK? ¿Qué es el PK? ¿Quién lleva farmacología, no? Sí, doctora. Sería ay, no me acuerdo muy bien, pero el gradiente de disociación, algo así. Es el gradiente de disociación, ¿no es cierto? Un pH fisiológico en el cual los anestésicos locales, que son bases débiles, ¿ya? Van a cambiar su estado de una fracción no ionizada a la fracción ionizada. Y este pK va a ser el que va a permitir atravesar la membrana lipofílica y por tanto es el que va a producir en mayor o menor proporción las diferentes propiedades que va a tener el anestésico local. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Este PK le va a dar diferentes propiedades al anestésico local. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, algunas raíces nerviosas, o mejor dicho, algunos anestésicos locales, como la lidocaína, van a tener mayor propiedad de bloqueo motor, a diferencia de la bupivacaína o la ropivacaína, que va a tener propiedades más, no van a tener tanto bloqueo motor, sino mayor bloqueo sensitivo, ¿ya? Eh, esto está alrededor del PK del fármaco. Por otro lado, hay anestésicos locales
que van a tener, cuya toxicidad va a ser mayor. Por ejemplo, la lidocaína va a tener mayor toxicidad por el sistema nervioso central, a diferencia de la bupivacaína y de la ropivacaína y de la levobupivacaína, que van a tener mayor toxicidad cardíaca. Entonces, cuando tú colocas, ¿eso qué quiere decir? Que si yo colocara, por error, por supuesto, anestésico local como la lidocaína endovenoso, voy a empezar con un sabor metálico y voy a terminar con alteraciones en el sistema nervioso central, como convulsiones, pasando por náuseas, vómitos, trastornos de conciencia. En cambio, por otro lado, si yo, por supuesto por error, eh, colocaría bupivacaína de forma sistémica, endovenoso, pues lo más probable es que tengamos un paro cardiorrespiratorio, porque la toxicidad es principalmente cardíaca. ¿Entendieron? Ok. Sí, doctora. Entonces, ¿cómo va a ser la cronología? ¿Cómo va a ser la cronología del bloqueo de los anestésicos locales? Doctora, ¿a qué se refiere con cronología? Nosotros tenemos diferentes fibras nerviosas. Tenemos las fibras A delta, que son las más rápidas. Tenemos las fibras C, que son las motoras. Tenemos las fibras B, ¿ya? Entonces, perdón, claro, las B son más preganglionares y las C son de dolor, temperatura. Las fibras A, las A delta, pueden ser motoras, sensitivas, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando uno realiza un bloqueo por anestésicos locales, lo que va a ser bloquear estas fibras, pero según también el grosor y la cantidad de mielina que tenga el nervio. Por tanto, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la anestesia neuroaxial en los pacientes, por ejemplo, se le coloca una anestesia epidural o una anestesia raquídea, van a ver que a nivel de miembros inferiores, donde usualmente vamos a ver el bloqueo en este tipo de pacientes, o en ese tipo de anestesia, va a aumentar la temperatura cutánea porque va a haber vasodilatación. Es decir, va a haber una respuesta de las fibras B, las fibras simpáticas. ¿Ya? Va a haber luego una pérdida de la sensación de la temperatura y alivio del dolor. Ahí vamos a estar hablando sobre las fibras C, que son que son postganglionares, y las fibras A delta. ¿Listo? Cuando hablamos de la delta, hablamos de la temperatura, del tacto, entonces ya no va a sentir que, que le tocan tanto y van a ver ustedes que el miembro va a estar más frío, ¿ya? Luego, podemos tener pérdida del tono muscular. Podemos tener posteriormente pérdida de la sensación de presión y por último, las pérdidas de las fibras A alfa, que son son las más gruesas, son las de motricidad. Todas las fibras nerviosas más gruesas son las fibras motoras y son las que al final se van a bloquear. Pero cuando empieza a irse este anestésico local, lo primero que va a recuperar va a ser la motricidad. Es decir, va a empezar por el aumento de la temperatura hasta pérdida de la motricidad, cuando pierdas la sensibilidad, y cuando lo recuperas, recuperas primero la motricidad y de ahí terminas con la recuperación de la acción de las fibras B. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, la recuperación del bloqueo anestésico se va a producir en forma inversa a su instauración. ¿Ya? Acordémonos que el dolor lo va a transmitir las fibras A delta, que es el dolor nociceptivo agudo, y las fibras C, que va a ser el dolor siempre más sordo. Entonces tenemos que saber esto para poder dar anestesia. Sí, claro que sí, ahora hay anestesiólogos pues que no lo van a saber esto, pero es porque en toda carrera tenemos gente que siempre trata de cultivarse y tenemos gente que no. Espero que esta promoción sea gente que siempre trate de cultivarse y capacitarse. Ahora, cuando hablamos de la estructura química
de los anestésicos locales, tenemos que saber que todas son amidas aromáticas, son de bajo peso molecular y, ojo, son bases débiles. Acuérdense en su estructura química que las bases débiles son receptores fáciles de los hidrogeniones, a diferencia de una base fuerte, que una base fuerte no te va a aceptar hidrogeniones, no va a actuar en este constante intercambio de iones. Por tanto, su forma farmacológica de la base fuerte no va a cambiar, porque siempre es igual. Y es por eso que los anestésicos locales son bases débiles, porque van a estar en un constante cambio morfológico que va a permitir el constante y fácil cambio morfológico que va a permitir las propiedades farmacológicas de los anestésicos locales. Y acuérdense que es altamente lipofílico. Es por eso que van a tener la particularidad que según el pK de cada uno de su constante de disociación, van a ingresar a la célula con mayor o menor facilidad. Y vamos a tener dos tipos de familias, ¿ya? Tenemos los anestésicos locales tipos amidas y los anestésicos locales tipo éster, ¿ya? Los anestésicos locales tipo éster es la cocaína, la benzocaína, la tetracaína y la clorprocaína, que ya no se utilizan o que no se utilizan al momento en, en, en la anestesia regional, sea neuroaxial o sea troncular o sea local, no se utiliza. Lo que más vamos a usar va a ser los anestésicos locales tipo amida, como cuáles: la lidocaína, que tenemos en el mercado peruano, la mepivacaína, que no lo tenemos, la BUP en el mercado peruano, la bupivacaína, que sí tenemos en el mercado peruano, la ropivacaína, que no lo tenemos en el mercado peruano. Esta ropivacaína he visto que se utilizaba cuando me fui a rotar a Argentina. Tenemos la levobupivacaína, que sí hay, pero que es muy cara. Y la pridocaína, que sí hay, que no se utiliza como anestésico local, por ejemplo, en las neuroaxiales o en las tronculares, sino lo que he visto que todavía podrías ver que se utilice la pridocaína son como anestésicos locales dentro de procedimientos de terapia del dolor como desgatillamiento, que seguramente se van a olvidar de este detalle porque tienen que ir a clínicas, tienen que ver terapia del dolor, bueno, X cosas. Sin embargo, tenemos este tipo de anestésicos locales. Los tipo éster, que ya no se utilizan, son rápidamente hidrolizados por la cedocetilcolina, ¿ya? Y va a producir el PAVA. Este PAVA va a ser un metabolito que va a producir reacciones alérgicas. Entonces es por eso que no son seguras, ¿ya? Sí podemos encontrar dentro de los anestésicos locales tipo amida reacciones alérgicas, pero es muy poco frecuente. Existen, sí, pero es poco frecuente. Acordémonos que los anestésicos locales tipo amidas, como la lido, la bupi, la ropi, la levobupi, la prilo, se van a metabolizar a nivel hepático. Entonces no vamos a tener el PAVA, no va a ser tan frecuente las reacciones alérgicas. ¿Qué más? ¿Qué más? Existen presentaciones de la lidocaína que vienen muchas veces al 10% para poder hacer un bloqueo tópico. Y cuando, por ejemplo, utilizamos esto, yo les cuento, trabajo en una clínica de cirugía bariátrica, en donde los pacientes tienen que entrar antes de sus cirugías a realizarse endoscopía, para que los cirujanos bariatras determinen algunas características relevantes para su procedimiento quirúrgico. Entonces, lo que le coloco dentro del procedimiento de la endoscopía es el anestésico local de la lidocaína al 10%, que funciona excelente. Antes, les hablo pues en la historia de la anestesiología, mis maestros me decían que había cocaína en forma de Sprite, ¿no? Pero imagínense la lucha contra el narcotráfico. Entonces, bueno, ya no se utiliza, pero sí, había antes.
¿Hasta ahí dudas, preguntas, consultas? Nadie. Que nada preguntes porque nadie ha entendido. Pero no importa porque nada sabe, nada teme. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Acá en este cuadro, en el primero de acá, en el superior, podemos observar lo que les comentaba sobre el pK del fármaco, ¿ya? Como ustedes pueden ver, todas son bases débiles comparado con el pH fisiológico. El pH fisiológico, ¿cuánto es el pH fisiológico? Por favor, díganme para saber que están en línea, aunque sea. 7.35 hasta Ay, 7.45. ahí está, aunque sea tenemos una participante. Bueno, unos 3 porque he visto en el chat. Entonces, como ustedes pueden ver, el pK del fármaco, primero todas son una base porque son más de 745 y están en diferentes niveles. El pK de la lidocaína es de 7.9, en cambio el pK de la bupivacaína es de 8.1. Es por eso que el tiempo de latencia, o sea, por ejemplo, yo tengo un paciente que va a entrar para cesárea y solamente le voy a poner lidocaína en su anestesia epidural, ¿ya? Entonces, el tiempo de latencia de la bupivacaína, de la lidocaína, gracias a su pK, va a ser menor, va a ser de 5 a 10 minutos, ¿ya? Y el efecto va a ser de 60 a 120 minutos aproximadamente. Pero en otra paciente que va a entrar a una cesárea y yo le pongo bupivacaína, solamente bupivacaína, cuyo pK es de 8.1, su inicio de acción, porque va a demorar en entrar más a esta membrana lipofílica, va a entrar, pero va a demorar más, va a tener un inicio de acción de 20 a 30 minutos. Ay, doctora, entonces, ¿para qué me va a servir esta droga? Porque, ojo, vamos a tener una duración de acción, una duración del efecto, de 180 a 360 minutos. ¿Cuántas horas es eso? Como 6 horas, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que queremos. Yo para mis anestesias tronculares, porque me encanta la anestesia troncular, me parece muy práctico, muy amigable, muy sencillo, tanto para el paciente como para el anestesiólogo, porque lo bloqueo, lo cedo un poco y ya estoy leyendo mi tablet, mis lecturas, porque tengo que estudiar mi maestría. Entonces ya está, regio, el paciente está en modo avión. Claro, obviamente uno tiene que estar ahí necesariamente, ¿no? No puedes abandonarlo. Pero el detalle es que utilizo bupivacaína o de repente para analgesia también puedo utilizar bupivacaína en diferente concentración. Entonces es importante conocer las bondades que tienen las drogas, porque todas las drogas tienen bondades. Ahí está, desde 7 a 35. A 7 horas me dices, ¿no? Claro, ¿ves? Ya está, ya le sacaste la cuenta. Perfecto. Entonces tiene sus beneficios la anestesia regional. Ahora, pero hemos dicho que toda droga tiene su riesgo-beneficio, ¿ya? Y por ejemplo, a veces pueden haber funciones inadvertidas al momento de realizar la anestesia regional, sea anestesia neuroaxial, dentro de la anestesia neuroaxial, la caudal, epidural o peridural, o la subaracnoidea, o intradural o espinal, y dentro de los bloqueos tronculares que podamos realizar. Entonces podemos tener funciones inadvertidas. Ya hay que saber que hay dosis máximas, y no solamente funciones inadvertidas, ojo, sino también acordémonos que igual los lugares donde vamos a colocar la droga, hay un espacio intersticial que también podría absorberse a nivel sistémico. Y es por eso que tenemos dosis máximas de la droga que, ojo, esto va a ser pregunta de examen. Y no van a creer que todo lo que dice en la diapositiva es cierto, por eso es que lo estoy hablando. Cuando hablamos de lidocaína, tenemos una presentación de lidocaína con epinefrina y lidocaína sin epinefrina, ¿ya? Pueden buscarla en Google para que la vean.
Entonces, la lidocaína, cuando hablamos de dosis máximas de lidocaína sin epinefrina, es de 5 miligramos por kilo de peso ideal. Ojo, ¿ah? No vaya a ser que el paciente pese 200 kilos y ustedes van a decir, ah, ya, pero 200 por 4, 800, esa es mi dosis máxima. No, pues, de peso ideal, ¿ya? Claro que en el examen se la voy a poner sencilla. Y lidocaína, y la dosis máxima de lidocaína con epinefrina es de 7 miligramos por kilo, ¿ok? Cuando hablamos de la bupivacaína, usualmente la bupivacaína no viene con epinefrina, sin embargo se han establecido dosis tóxicas. Ojo que acá estamos hablando por kilo de peso, no por cantidad de droga que hay en el plasma, que eso ya es un conocimiento un poco más elaborado, ¿ya? Cuando hablamos de la bupivacaína, la dosis en general va a ser de 2 a 2.5 miligramos por kilo de peso en la dosis tóxica, ¿ok? Muy bien. Pero cuando nosotros tenemos que, cuando nosotros tenemos que eh, dar anestesia, brindar un acto anestésico, por favor, no crean, ah, ya, pero solamente va a ser neuroaxial o solo va a ser troncular, no necesito monitorizarlo. Falso, porque existen complicaciones anestésicas. Entonces tenemos que monitorizar al paciente, su electrocardiograma, por favor, su pulsoximetría, su presión arterial no invasiva. A veces hay que premedicarlos porque, como hemos hablado, son pacientes ansiosos. Hay que darle una posición adecuada. Ya a veces cuando tenemos que colocar las neuroaxiales, puede ser en decúbito lateral izquierdo, derecho o sentado, ¿ya? Un anestesiólogo coloca en todas las posiciones la anestesia. Tenemos que tener una buena sepsia y antisepsia, por favor, esto no se olviden. Guantes, desinfectantes como clorexidina, campo, que lo que utilicen todo esté estéril. Y si no hay, lo escriben en la historia clínica y cambian su plan anestésico. Primum non nocere, por favor. Lávense las manos. En todos los procedimientos de anestesia, en general, en todos los procedimientos, antes de tocar al paciente con sus 5 momentos de lavado de manos, pero en especial antes de colocar anestesia regional, pues lávense las manos. Acá tenemos un paciente que está sentado, aparentemente ya está posicionado. Sí se ve mi cursor, ¿no? Y en se está mostrando la espalda entera para poder evaluar el tipo de anestesia que se le va a dar al paciente. Ok, entonces, dentro de saber la anatomía, vamos a conversar un poquito, adentrarnos más al tema, ¿ya? Hay que saber qué capas vamos a pasar cuando nosotros colocamos la anestesia regional. En este caso estamos hablando de las neuroaxiales, ¿ya? Neuroaxiales. Voy a volver a repetir. Dentro de las neuroaxiales tenemos la epidural o peridural y la espinal y la caudal, ¿ya? Pero vamos a separar la caudal porque la caudal pues va a tener diferente lugar de función, ¿ya? La primera capa va a ser la piel, obviamente, no han descubierto la pólvora. Debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo. Y tenemos, después del tejido celular subcutáneo, 3 ligamentos. Supraespinoso, acá tenemos acá, piel, tejido celular subcutáneo, y el ligamento supraespinoso, ¿listo? Supraespinoso, interespinoso entre las espinas, ¿no? O las apófisis espinosas, mejor dicho, y el ligamento amarillo. Nuestra columna tiene... ¿Qué se cortó? ¿Me han escuchado? ¿Aló? Sí me entienden, ¿no? Sí, Sí, doctor, doctora, le escuchamos. escuchamos. Ya listo.
Nuestra columna vertebral está conformado por los huesos, ¿no? Las vértebras, y también por un tejido de sostén, un tejido conector, que le va a dar la fijación a nuestra columna. Dentro de esto tenemos estos ligamentos supraespinoso, interespinoso, y el ligamento amarillo. El ligamento amarillo va a ser una función del ligamento amarillo derecho, ligamento izquierdo, y va a proteger a la columna para que ésta no se luxe con facilidad, por ejemplo, ¿ya? Cuando pasamos estas estructuras de la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, vamos a llegar a las meninges, a las meninges. Y las meninges van a ir en este orden como la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿ya? Al pasar el ligamento amarillo, que es este, llegamos a este espacio negro. ¿Lo ven? Sí, doctora. Que está antes de las meninges, antes de las meninges. Este espacio se llama espacio epidural. ¿Dónde va a ir qué tipo de anestesia? La anestesia epidural. ¿Ok? Entonces, para nosotros llegar a este espacio epidural, utilizamos una aguja especial. O sea, por ejemplo, mi finalidad, mi plan anestésico es colocar anestesia epidural. No voy a utilizar un tipo de aguja, que es una aguja de Towie, para llegar a este espacio epidural. No voy a utilizar una aguja raquídea para llegar al espacio epidural, porque no es mi plan llegar con eso al espacio raquídeo. Es por eso que hablamos del material correcto, ¿ya? Entonces llegamos al espacio epidural y nos encontramos con las tres meninges que están totalmente pegadas, ¿ya? La dura madre y la aracnoides y la pía madre. La pía madre va a estar bien pegada a lo que es la médula espinal, ¿ya? Entonces, cuando pasamos la dura madre, llegamos al espacio subdural, ¿ya? Este espacio subdural es un espacio virtual. Entonces, la finalidad de ustedes es colocar una anestesia. ¿Les he hablado yo de la anestesia subdural? ¿Les he hablado de la anestesia subdural durante la clase? No, doctora, todavía no. Porque no existe. Pero ¿podría yo, cuando llega al espacio epidural, pasarme al espacio subdural? No. ¿Por Es qué no? posible. Es Es posible. posible, porque yo no lo veo. Y si coloco, un momentito, si coloco la droga en el espacio subdural, ¿es correcto? No No. me voy a dar cuenta, no es correcto. Eso se llama complicación anestésica. Se llama bloqueo subdural. Y es una complicación anestésica que puede ser bastante grave. ¿Ok? Ahora, por eso no existe anestesia subdural, porque no es un tipo de anestesia, es una complicación anestésica el bloqueo subdural. ¿Y cómo lo identificamos, doctora? Uy, me ha tocado, yo he tenido una paciente, les contaré mi historia ya que han preguntado. Tenía una paciente, vamos a ver, manuscrito. Tenía una paciente, una gordita, una señora de 60 años más o menos, que tenía una espalda terrible, 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 y en esas épocas todavía no teníamos el ecógrafo como para chequear bien su espacio.
Entonces, entre que tratábamos y tratábamos, no llegábamos al espacio. Y llegué a un espacio que aparentemente era el epidural, que no se le terminó de colocar perdón, no se le terminó de colocar la droga porque el catéter epidural no me pasó. Así que habrá sido una nada, ¿no? Entre estas punciones se colocó una parte de la droga, pero finalmente como fue frustro, la anestesia fue totalmente frustra, se decide cambiar a anestesia general. Pero el bloqueo subdural se caracteriza porque como a la media hora, ¿no? Es lento, el bloqueo subdural es lento, no es tan predecible como el epidural o tan rápido como el subaracnoideo, sino es lento, se presenta a la media hora, 40 minutos, donde empieza a haber hipotensión sostenida, donde empieza a haber bloqueo, puede haber bloqueo de miembros inferiores, pero la hipotensión es algo frecuente, frecuente. Entonces la paciente, por supuesto, está en shock, chocadísima, estaba, y ni siquiera la habían tocado ni un pelo, ya estaba intubada. Entonces, pues esa es la forma de presentación. Usualmente lo ves a la media hora, puede haber bloqueo motor sensitivo, sí, claro que sí, pero también se acompaña de hipotensión, se acompaña de bradicardia, puede haber incluso arritmias a veces. Es un poco, es infrecuente, pero si sabe, el detalle es que tenía el antecedente de lo difícil que fue esa espalda, y pues luego viendo y pensando que había pasado, había tenido la señora un bloqueo subdural. Por supuesto que como es un anestésico local, bueno, pues se revirtió, ¿no? Después de que acabaron el acto quirúrgico, pero sí estuvo con hipotensión sostenida un buen rato. Y luego, continuando con la clase, pasando traspasando ya entre el aracnoides y la pía madre, ¿ya? Vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. ¿Y qué vamos a encontrar en el espacio subaracnoideo o subdural? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, que es tipo cristal de roca, claro, ¿ok? Entonces, tú vas a saber que estás en el espacio subaracnoideo o intradural o espinal cuando veas la salida del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? Doctora, entonces no hay manera de darse cuenta que estás ahí en este espacio subdural, ¿verdad? Así, solo con la aguja. Así. No, no. No hay una forma que te diga, oye, ahora hay unas técnicas de epiduroscopía que no llegan, por supuesto, a Perú todavía, pero tampoco con eso vas a poder observar si llegas al espacio subdural, porque el espacio subdural es virtual, no existe, no debería existir. Sabes que existe, pero no es físico, solo con el Espíritu Santo. En verdad, no, con tus conocimientos anestesiológicos también, ¿no? Pero cuando definitivamente tienes la complicación, sí, vas a reconocerla. ¿Por qué? Porque la has leído en el libro, y lo del libro se va a dar en el paciente. Interesante, ¿no? Pero si es una agujita, pues esta agujita conlleva a bastantes cosas, ¿no? Y acá pues también luego de las tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, encontramos la médula espinal. Y es así también como podemos producir lesiones medulares, como lo que tuvo este paciente, que tuvo una mielitis transversa, el paciente que les conté anteriormente. Es por eso que la anestesiología parece sencillo, parece fácil, pero realmente no lo es un arte. Y es un arte que te emociona, porque también estás muy propenso a varios tipos de complicaciones. Este es un poco más del cuadro que les comentaba, que acá tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, porque acá está la apófisis espinosa, el interespinoso, el ligamento amarillo, y con sus tres meninges después, luego el ligamento amarillo encontramos el espacio epidural,
Y luego tenemos nuestras 3 meninges, y entre la dura, pasando la dura madre, encontramos perdón, pasando la dura madre y ay, perdón, y el aracnoides, pues encontramos el espacio espinal, ¿no es cierto? Y es así como empezamos a colocar la anestesia. Mira, de haber sabido antes, no me hubiera vuelto anestesiólogo. Muy riesgoso. Creo que cambiara de especialidad, doctores. Gracias, me han hecho abrir los ojos. Un poco más de lo mismo. Entonces, para poder, quiero hacerles una pregunta para poder continuar. ¿A qué nivel se forma la caudequina? L1, si no me equivoco, doctora. En adultos, ¿no? Claro. Y en niños o en bebés, Niño, creo que sí, más abajo. más abajo está, ¿no? Por L4, L3, L4. ¿Ok? Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Vamos a conversar ahora. Acá tenemos a una persona aparentemente adulta mayor, porque está medio amarillito el cabello, blanquito el cabello. Y encontramos que está en decúbito lateral izquierdo, aparentemente. Y se están dibujando todas las vértebras. Nosotros en medicina necesitamos saber muchas veces las referencias anatómicas. En algunas especialidades tendremos que saber algunas referencias, en otras especialidades otras. Y acá vemos que a nivel de la escápula tenemos a T7, ¿ya? Y también tenemos que L4 aproximadamente es el cruce entre las dos crestas ilíacas, ¿ya? Esto puede tener variaciones anatómicas entre L3, L4, o a veces no cruza la vértebra, sino está en la intersección entre el espacio intervertebral, ¿ya? Pero para poder colocar la anestesia o para ver el lugar de punción, sí es importante tener esta referencia anatómica. Y acá podemos observar el hueso sacro que forma un triángulo. Y esto nos sirve para poder colocar la anestesia caudal. La anestesia caudal se va a realizar principalmente en niños. ¿Por qué? Porque el hiato está usualmente abierto, pero también se podrían utilizar en adultos, como por ejemplo en algunos procedimientos de terapia del dolor. ¿Es lo más frecuente? No, en niños se utiliza para dar anestesia. Cuando hablamos de anestesia caudal, hablamos de anestesia epidural, pero a nivel del sacro. No anestesia raquídea, sino anestesia epidural a nivel del sacro. ¿Ok? Esto se utiliza mucho como coadyuvante de la analgesia en los pacientes pediátricos. Y va muy bien, va súper bien. Yo trabajé en el San Bartolomé por unos 2 años y medio y le agarré una mano hermosa a este tipo de analgesia caudal. Iba bastante bien. Acá ustedes pueden observar una aguja de vidrio, ¿ya? Para poder colocar la anestesia epidural, hay dos técnicas, ¿ya? Una que es la gota pendiente de Gutiérrez, que esto ya es la historia de la anestesia, y otra que es la pérdida de resistencia. Antes, porque ahora ya no hay muchas, antes para realizar este procedimiento de anestesia epidural y utilizar la pérdida de resistencia, se utilizaban agujas de vidrio y era genial ver la diferencia, era muy sensible.
Ahora, como ya casi no hay porque la mayoría se han roto, hay en algunos hospitales, en los más antiguos de Lima, utilizamos una aguja de plástico, un kit que ya viene hecho. Pero es bonito saber que antes se utilizaban las agujas de vidrio. Súper útiles. En estas figuras, ustedes van a ver cómo ha pasado la piel, el tejido celular subcutáneo. ¿Qué dijimos que es esto? ¿Cómo se llama esto que estoy señalando? Ligamento transverso. No. El transverso es este. Interespinoso se llama, no transverso. No me engañes. ¿Cómo se llama este? Supraespinoso, doctora. Supraespinoso, perfecto. Muy bien. De ahí sigue qué ligamento. Interespinoso. Ya traspasó el interespinoso. ¿Y este cuál es? Ligamento amarillo. Ah, El Ligamento amarillo. es un ligamento ancho, ¿ah? Este ligamento no, esta figura no le hace, no le hace honor al ligamento amarillo que es ancho. ¿Y acá qué tenemos? El espacio epidural. Figura madre. El espacio epidural, ¿ya? Entonces, cuando yo utilizo técnica de resistencia, es porque, o estas agujas, estas jeringas, es porque yo quiero llegar a un espacio, que es el espacio epidural. Porque si yo quiero llegar al espacio raquídeo, ¿necesito una técnica de pérdida de resistencia o necesito tener salida de líquido cefalorraquídeo? Voy a repetir la pregunta. Acá tenemos en la figura una aguja, una jeringa de vidrio para realizar mediante la técnica de resistencia un procedimiento. Yo les pregunto, ¿esta jeringa la utilizarían para llegar al espacio epidural o raquídeo? ¿O los dos? Estoy con mi chat abierto si es que quieren escribir también. ¿O no saben? Aunque se equivóquense, por favor. El epidural. Epidural. ¿Por qué no raquídeo, mi querida Alexandra? Porque yo, para llegar al raquídeo, voy a usar primero una aguja más delgada, pero segundo, para yo llegar, yo utilizo una pérdida de resistencia porque tengo que sentir las diferentes interfaces, ¿ya? Para llegar a un espacio y determinar si realmente estoy ahí. Si ya pasé todo esto duro y llegué a un espacio epidural. Pero cuando yo quiero llegar a un espacio raquídeo, yo lo único que necesito es tener salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ok. Entonces, esta pérdida de resistencia la utilizo para el espacio epidural. Ahora, por otro lado, el espacio epidural es amplio, ¿ya? El espacio raquídeo es mucho más pequeño, ¿ok? Si es que yo utilizo, y además voy a cruzar, como hemos mencionado, voy a cruzar una de las meninges, ¿no es cierto? La dura madre y la aracnoides para llegar al espacio subaracnoideo, ¿no? Si es que yo voy a cruzar Sí. las meninges, ¿yo utilizaría un agujón para llegar a las meninges o creen que sería una aguja más fina? Más fina, doctora. Más fina. Más Entonces, fino. esto acá que ustedes ven es un agujón que no utilizaríamos para el espacio epidural. Pero ahorita vamos a aclarar
nuestros conceptos. ¿Hasta aquí era nuestra clase, chicos? Muy poco tiempo. Ay, no me Hasta la acuerdo. 1. Ya. Ahora, esta figura que ustedes ven, ¿listo? Esta es una aguja epidural gruesa. Y acá ven una gota, ¿no? ¿Ven la gota? Sí, doctora. Ya. Esta es la gota de Gutiérrez. La otra técnica que se utilizaba en la prehistoria anestesiológica, ni tan prehistoria, seguramente el doctor Albornoz ha utilizado esta gota de Gutiérrez en algún momento de su carrera. Que ni me escucha, aunque ya todo está grabado, ¿no? Entonces, hemos dicho que va a haber un cambio en la densidad de todo este tramo, ¿no? Cuando se pierde la resistencia, este líquido que ustedes ven acá va a entrar de manera más sencilla. Ya no va a tener tanta resistencia, sino llegamos al espacio y uy, el líquido va a entrar rapidito. ¿Ya? ¿Ok? En esta técnica de Gutiérrez, de la gota de Gutiérrez, de la gota pendiente de Gutiérrez, es así, claro, para eso sí se necesita. Para esta técnica de la gota pendiente de Gutiérrez, vas a colocar el anestésico local ahí y vas a entrar por las diferentes estructuras anatómicas. Y cuando llega a este espacio epidural o peridural, esta gota automáticamente se va a absorber. Por supuesto que acá tenías, pues, si es que no se absorbía, si que ibas muy rápido, seguramente pues habrías tenido hartas complicaciones. Esto es parte de la seguridad anestésica. Pero ya finalmente la técnica de cada anestesiólogo con los años y con el tiempo se va mejorando, ¿no? Yo en la residencia habré hecho unas cuantas veces, pero no es algo que a mis residentes les enseñaría o algo que en mi práctica diaria les enseñaría, porque yo no me sentiría segura, pero de repente algunos pues que se sienten más seguros, no sé, pues, ¿no? Depende mucho también de la experticia de cada anestesiólogo con su técnica. Entonces, miren acá, colocamos la solución en el espacio epidural, que se va a difundir. ¿El espacio epidural es más grande que el espacio raquídeo o es más pequeño, doctores? Más grande. Más grande, ¿ok? Entonces, ¿voy a necesitar más droga o menos droga para su efecto de acción? Creo que más droga. Más droga, más dosis de droga, ¿no? Pero vamos a ver el chat. Más droga, perfecto. Entonces, pero cuando llego a este espacio, ¿ya? Es mi obligación, cuando llego a este espacio epidural, donde voy a inyectar, donde llego a este espacio epidural, donde voy a inyectar la droga, es mi obligación aspirar un poquito. No fuerte, porque también puedo lesionar las meninges si lo hago fuerte. Un poquito nomás. Y comprobar que no esté en espacio, que no haya perforado las meninges y me haya ido al espacio raquídeo o el espacio subdural de manera intencional, porque por supuesto no vamos a ir nosotros con las ganas de hacer daño, ¿me entiendes? Sería un error intencional, ¿ok? Muy bien. Ahora, quiero hacerles una consulta. ¿Puedo colocar anestesia raquídea o anestesia epidural en cualquier lugar de la columna? Sí, no, opiniones. Según lo que hemos estado conversando, no necesito que sean clarividentes. Los leo. No, ¿por qué no, Alexandra? A ver, coméntame tu opinión. O alguien que quiera comentármela. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Voy a repetir la pregunta. ¿Puedo yo colocar la anestesia epidural /IO raquídea en cualquier lugar de la columna? Doctora, no,
No, porque podríamos lesionar directamente algún nervio o algún grupo nervioso. Ya. O sea, tal vez cortarlo con la misma aguja. ¿Qué es la caudequina, doctores? ¿Está bien? ¿Está bien lo que me dicen? Perdón, doctora, no escuché bien la pregunta. ¿Qué es la cauda equina? Ya esta es como que son las ramas, ¿no? De los nervios que ya están saliendo y que ya no están envueltos en la médula. Entonces, entre L1 y L2 ya empieza esa cola, ¿no? Equina. Y en ese espacio, entonces, ya no hace sentido poner la anestesia porque no vamos a tener la médula y vamos a dañar los nervios. Ok, entonces a esto te voy a agregar, déjame agregarte, que estos nervios también tienen funcionalidad, como por ejemplo en la inervación de órganos como la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, vamos a regresar a nuestras diapositivas. Ya. Entonces, ya no va a estar cubierto por estas meninges, ¿no? Y yo puedo lesionarlas directamente con la aguja, como dice, creo que fue Arnold, ¿no? En el espacio epidural, yo voy a tener el riesgo de lesionar la caudequina. Opiniones. No, porque la proteína sale más abajo. A ver, sí tengo el riesgo de lesionar la médula espinal, pero no tengo tanto el riesgo porque yo no voy a entrar, yo no voy a traspasar las meninges, ¿ya? No por lo menos de forma voluntaria, ¿no? De frente me iría a lesionar la columna, pero no. Entonces, la anestesia raquídea, voy a cambiar intenciones. Gracias, Arnold, que me das las palabras adecuadas para dar mi clase. Entonces, la anestesia raquídea, voy a cambiar la pregunta. ¿Podré colocarla en toda la extensión de la columna? Arnold dice sí. ¿Opiniones? Sí, ¿Por qué sí? la posibilidad intencional. ¿Cómo? Ya que si no existe la posibilidad intencional, ¿no? De entonces causar daño o en el nervio, entonces creo que sí, el daño sería causado solamente por un accidente. Voy a repetir la pregunta. Ya. La anestesia raquídea, o sea, espinal, raquídea o espinal, o intradural, ¿ya? ¿Puedo colocarla en cualquier lugar de la columna? Ay, perdón, doctora, yo había entendido epidural. No, eso Mi no. querido Arnold también había entendido eso. No, pues no. ¿Por qué? Porque voy a pasar las meninges y puedo lesionar la caudequina. Entonces, no, lo mucho pondré hasta L1. Y eso que L1 es medio alto, ¿ah? Pero bueno, la literatura te dice L1. Voy a cambiar mi pregunta, ¿ya? La anestesia epidural o peridural, ¿puedo colocarla en toda la extensión de la columna? Sí.
Entonces, para la terapia del dolor incluso se utiliza, o por ejemplo, cirugías de tórax, colocamos, antes más que ahora, porque hay un bloqueo erectoespinal maravilloso que se utiliza, utilizábamos analgesia por una epidural torácica. Ah, ojo, que ahí sí no quieres perforar, pues, ¿no? Porque ahí sí te produces una mielitis transversa del nivel hacia abajo y fregaste al paciente. Pero no, sí puedes utilizar, hay en terapia del dolor, hay incluso anestesiólogos que colocan bloqueos epidurales cervicales para el manejo del dolor. Y para eso también hay que conocer la anatomía porque la columna en sus diferentes niveles tiene diferente arquitectura, sus apófisis espinosas. Entonces sí, obviamente que no quieres pues perforar a nivel cervical. Cuando hablo de perforar, me refiero a perforar a las meninges, pues porque puedes tener un daño permanente y terrible y olvídate, ¿no? Pero ya cuando estás en una práctica adecuada y siempre tienes los estándares de seguridad, pues lo haces, ¿no? Y siempre con consentimiento informado del paciente que por algo viene a ti. Entonces, dicho esto, vamos a irnos con nuestro cuadro, porque después si no, no lo entienden y se lo van a aprender de memoria, ¿ya? Cuando colocas anestesia espinal, ¿ya? O anestesia epidural o peridural, podemos utilizar un catéter epidural. ¿Existen catéteres espinales? Sí, en el mundo existen. Hay algunos que lo utilizan en su técnica anestesiológica, particularmente en Perú no hay, y si hubiera, no sé si lo utilizaría yo, por lo menos. Pero cuando nosotros colocamos anestesia epidural, puedes poner varias veces diferentes dosis según lo que tú quieres. En cambio, usualmente en la espinal es única, ya sabemos que llegamos al espacio espinal cuando vemos la salida del líquido cefalorraquídeo. La calidad de la anestesia espinal es maravillosa. El paciente en menos, porque llegamos justo al sitio de acción. O sea, cuando ponemos anestesia espinal, llegamos al sitio de acción. Ahí está en el líquido cefalorraquídeo, ahí se lo colocamos y en menos de 5 minutos ya tienes los miembros bloqueados. Por ejemplo, ¿cuándo nos sirve? Cuando tenemos una necesaria emergencia que no quieres darle general, no sé, por A o X, Z motivo, pues dale una anestesia raquídea bien puesta y el paciente ya va a estar para operarse. Por supuesto que tienes que tener tu experticia en colocarlo, ¿no? La calidad a veces en la anestesia epidural, pues puede ser variable porque incluso pueden haber trabéculas. En la anestesia espinal también, o tabiques, pero es mucho mejor es la calidad de bloqueo de la anestesia espinal. Ahora, cuando nosotros hacemos una anestesia regional, lo que utilizamos o lo que hacemos es un bloqueo simpático, ¿ya? De las drogas. Entonces, con la anestesia epidural tenemos un bloqueo motor adecuado, con la anestesia espinal es mucho más marcado el bloqueo motor. La latencia, como les mencioné, en menos de 5 minutos realmente tu paciente ya está listo, menos. Al minuto nomás ya pueden cortar. En cambio, cuando hablamos, según la droga que utilizamos de la anestesia epidural, sea lidocaína o bupivacaína, pues pueden ser de 10 hasta 30 minutos el inicio de acción, ¿ya? La duración es un poco difícil de decirlo, de predecirlo en la epidural, porque depende de las dosis que hagamos, ¿no? Pero siempre, si es que fuera una sola dosis, la epidural tiene un tiempo menor que la anestesia raquídea. La anestesia raquídea demora más porque es más poderosa en, en revertir su acción, pero revierte porque es el principio de la anestesia neuroaxial. El volumen, como hemos mencionado, necesitamos más volumen en la anestesia epidural porque es más grande a diferencia de la anestesia raquídea o espinal, que ya estás en el lugar y necesitas menos volúmenes. Chicos, 4 mililitros es demasiado, demasiado ya, pero hasta puedes poner hasta 4. En la anestesia espinal nunca vamos a utilizar lidocaína. Antes se utilizaba lidocaína pesada, ahora ya no se utiliza nada. La única droga que utilizamos acá es bupivacaína, hiperbárica o isobárica. Y en la anestesia epidural, pues usualmente puedes ponerle lido, bupi, ropivacaína, lo que quieras. Las dosis en la epidural, como el volumen es alto, las dosis también son altas. En cambio, en la espinal, las dosis son bajas. Más hipotensión te va a causar la anestesia espinal.
Y cuando hablamos de cefalea postpunción dural, que es una complicación anestésica, ¿ya? Hemos dicho que con la aguja, que la anestesia epidural se va a utilizar una aguja más grande, ¿no? Doctores. Sí, doctora. Y con la anestesia espinal va a ser una aguja mucho más pequeña, ¿ya? ¿Cuál va a causarte mayor cefalea si es que punzas de forma inadvertida o advertida, si punzas tus meninges, cuál te va a causar mayor cefalea postpunción dural? ¿La TOWI o la espinal? ¿La aguja TOWI, o la aguja espinal? La más gruesa, doctora. La epidural, ¿no? Claro, porque va a ser un hueco más grande. No, la espinal no, porque la espinal está hecha para eso, para que traspases las meninges, por eso es que es chiquita. ¿Ya? La aguja espinal, doctores, ya, la anestesia, la aguja espinal es muy chiquita, es así como un cabello, es una número 27, un cabello grueso. Es una aguja 27 que está diseñada para entrar y traspasar las meninges y llegar al espacio subaracnoideo, ¿ya? Pero no esta. Esta aguja está diseñada para llegar al espacio epidural. Por tanto, si con una TOWI, que encima es una aguja número 18, a diferencia de la espinal, que es 27, 25, 27, entonces la que te va a causar mayor cefalea va a ser la TOWI, pues. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctora. Por tanto, vamos a tener, si es que tenemos esta complicación, por eso no le dan mucho caso a veces a la diapositiva, un poco más de cefalea con la anestesia epidural. Complicaciones. ¿Cuántas diapositivas nos faltan? Complicaciones, por supuesto, daño mecánico, lesión de vasos, nervio, pleura, dura, lesión del hueso, incluso, porque a veces golpeamos hueso, por tanto podemos tener lumbalgia. Inyección de la droga, nos equivocamos de droga, que ha pasado que las dos drogas se parecían, tú querías poner bupivacaína hiperbárica y de pronto terminaste colocando ondansetron porque te equivocaste de droga. Inyección intravascular, sobredosis también, pero el bloqueo y también podemos tener complicaciones como bloqueo fisiológico no deseado, es decir, un bloqueo simpático no deseado. Al bloquear el simpático, lo que tú vas a hacer es evitar esta respuesta de los tonos de los vasos, del tono de los vasos sanguíneos. Por tanto, podemos tener hipotensión profunda, sostenida. Hace poco tuve una paciente que se operaba de cadera, que era abuelita, y eso es impredecible de cada paciente. Hay algunas características que sí te van a decir, mira, este paciente está deshidratado, o las gestantes que también hacen bloqueo vasomotor bastante, pero esta paciente era una señora anciana y tuvo un bloqueo simpático que le llevó a un shock distributivo tipo neurogénico brutal, la verdad, no hay otra palabra. La paciente de pronto en 3 minutos estaba con 5,3 de presión y no me respondía ni a volúmenes ni a vasopresores. Entonces, pues, era es un efecto fisiológico no deseado, una complicación anestésica que puede suceder, ¿ya? Otra de las complicaciones tenemos cefalea postpunción dural. ¿Por qué? Porque punzamos, por ejemplo, en el caso de la epidural, punzamos la dura madre con una aguja que no era adecuada, y el cuadro se va a asociar al tamaño de la aguja, al bisel que hemos usado, a la orientación. Las mujeres jóvenes embarazadas que tienen el antecedente son las que más van a presentar cefalea postpunción dural, y acá tenemos a las gestantes. ¿Y cuántas veces también hemos punzado, no? Lo que les comentaba del caso anterior. Y acá, las diferencias entre las agujas. Esta es una aguja TOWI 18, tipo canastilla, Roma, ¿ya? Que utilizamos para la anestesia epidural. Y acá tenemos una Whitacre, que usualmente la usamos para anestesia
espinal. Las indicaciones de la anestesia neuroaxial, sea espinal o sea epidural, realmente va a depender de lo que querramos hacer y del volumen de que lo coloquemos y de las drogas a que lo coloquemos. Así que esta diapositiva, tómenlo con pinzas. Eso es importante. ¿Cuánto es la producción de líquido cefalorraquídeo en un adulto, doctores? Doctor, se produce aproximadamente 500 con los recambios que tiene. ¿Puedes repetir, porfa, que no te he escuchado? No estoy completamente segura, pero aproximadamente 500 ml por día se produce. Ya, a ver, opiniones. 500 mililitros, por ahí me dicen. Opiniones. Y en un niño, ¿cuánto se produce? ¿Es lo mismo 500 mililitros al día? Un niñito de 3 meses te va a producir 500 mililitros al día, que es más que su volumen sanguíneo. No, en mi sería. Cambia, ¿no es cierto? ¿Usted ya llevó pediatría o todavía? Todavía, doctora. Está bien, no se preocupe. 500 mililitros es un buen referente para un adulto joven, pero al día, ¿no? Pero más o menos se producen de, si no me equivoco, de 2 a 3 mililitros por kilo por día. Pero los niños tienen mayor recambio y un metabolismo más alto. Entonces la producción de líquido cefalorraquídeo es mucho mayor en niños. Me parece que es de 4 a 5, si es que mi memoria no me falla. Pero es más rápido. ¿Y eso qué quiere decir? ¿En quién va a ser más prolongado el efecto de la anestesia raquídea? En una persona de 60 años va a ser más prolongado en adultos. Y más aún si son adultos mayores, porque este recambio va a disminuir. Por tanto, ojo, los niños, cuando lleven pediatría, ya vayan metiéndose en la cabeza que los niños no son adultos en chiquitos. No, es otra cosa. Entonces, ¿en quién va a ser más rápido el recambio de líquido cefalorraquídeo? ¿En adultos o en niños? En los niños. Niños. Porque no producirán 500 mililitros al día, pero por kilo de peso van a producir más. Entonces, en niños pequeños, medianos o grandes, ¿ya? O en jóvenes, pues vas a tener que colocarle más cantidad, más concentración de la droga en la anestesia raquídea para que de repente te dure más tiempo. Porque si tú le pones 10 mililitros, como le pusiste en la gestante para su cesárea, estos 10 mililitros, estos 10 miligramos, perdón, 10 miligramos, no mililitros, disculpen, es mi error. Estos 10 miligramos van a ser insulsos si es que la cirugía va a durar, no sé, pues 2 horas para este muchacho o para esta chica. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? En niños vamos a necesitar dosis mayores. Lo que queremos con la anestesia regional es un arte, es mantener, por ejemplo, la respuesta ventilatoria, que el paciente esté consciente, que no haya tanta respuesta cardiovascular, pero eso también depende incluso de la velocidad de inyección. Y necesitamos saber qué procedimiento van a realizar para nosotros saber cuánto de anestésico local colocarle, tanto en la anestesia raquídea como en la anestesia general, perdón, como en la anestesia epidural. Entonces, pues es un arte, doctores. Las complicaciones es que no llegues al espacio. También hay complicaciones como anestesia espinal total,
cefalea postpunción dural puede haber en una anestesia espinal, pero no es tan frecuente que haya, porque tu finalidad es justamente eso, y si hay, pues es parte de lo que tienes que explicar en tu consentimiento informado, y pues podemos tener también lesión de la caudequina, dolor desde espalda, también podríamos tener, ¿ya? Quiero saber cuántas diapositivas faltan un ratito, porque creo que ya estamos con la hora. ¿Tienen otra clase ahora, chicos? Bueno, entonces, Las dos, doctora. a las 2, ya ahorita acabamos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener el hiato sacro, donde vamos a colocar acá la anestesia caudal, y la anestesia caudal va a funcionar como una anestesia epidural. Como les mencioné anteriormente, es en más en niños, hasta los 5 años nosotros tenemos esta, este hiato todavía abierto que nos ha fusionado, y es por eso que se utiliza bastante en esta etaria. Se utilizan agujas más pequeñas. Y nuestras referencias anatómicas es dibujar el triángulo que tenemos en las espinas ilíacas superiores con el hiato sacro. Entonces vamos a palpar en el niño las espinas ilíacas superiores y hacemos un triángulo con el hiato sacro, y ya tenemos listas nuestras referencias anatómicas. Muy bien. Las causas que podemos tener para fallar la anestesia caudal es que hayan tabicaciones, que ya esté cerrado el lugar, que no ubiques anatómicamente la localización, que al no ubicarlo, si lo coloques en el tejido celular subcutáneo. En los pacientes obesos también es difícil encontrar este espacio caudal. Las ventajas es definitivamente la rápida recuperación anestésica, la deambulación precoz, la estabilidad hemodinámica que te brinda este bloqueo es importante. No es tan contaminado mientras tú tengas tu ejercicio antisepsia bien puesta. Utiliza volúmenes como los de la epidural, ¿ya? Usualmente cuando son niños, de 1 a 1.5 mililitros por kilo de peso del anestésico local a utilizar, ¿ya? Eso ha sido todo, doctores. Preguntas, dudas, consultas, ¿han entendido? ¿Ha sido interesante? ¿Comentarios? Muy bien, doctores. Eso ha sido todo entonces por hoy. Espero que tengan buen día. Muchas gracias, doctora. Cuídense. Qué bueno que les pareció interesante. Gracias. A ustedes, chao chicos, cuídense. Gracias, doctora. Doctora, ¿puedes detener la grabación, por favor?